Diálogo y Salud, el podcast de la Facultad Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Conversamos con expertos y abordamos temas de interés para que entendamos mejor la salud y vivamos con bienestar. Cada semana por Unisucre Estéreo 100.8 FM. Un saludo muy especial a todos los que se conectan a esta hora en nuestra emisora Unisucre Estéreo 100.8. Estamos en una nueva edición de nuestro podcast Diálogo y Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública. Estamos transmitiendo nuevamente desde nuestro maravilloso campus de Puerta Blanca, aquí en Sincelejo, Sucre, Colombia. Y nuestro podcast, para los que nos han venido siguiendo cada semana en la emisora, tiene que ver principalmente con abordar temáticas de salud desde diferentes perspectivas que nos permitan entenderla mejor y no solamente que nos puedan comprender mejor todas aquellas personas que hacen parte de los sistemas de salud, todo el personal sanitario, sino también todas las comunidades. Hoy vamos a conversar sobre un tema que emerge con particular ebullición en razón de que cada cambio tecnológico y cada cambio de enfoque de salud que llega, que se introduce en la manera como hacemos y cómo vemos la salud pública, incluso cómo la estudiamos desde la academia o cómo las ejecutamos desde los programas, proyectos o desde el mismo sistema de salud. Cada situación nueva emerge también con una particularidad y es un dilema ético y un dilema bioético. En la medida en que evolucionamos en nuestros enfoques de salud, también debemos como personal sanitario, incluso desde la academia, capacitarnos, formarnos, incluso fortalecernos desde el punto de vista ético. Para hablar de ello vamos, como hacemos siempre, a convocar a los expertos. Y por fortuna, uno de esos expertos, una de esas expertas, hace parte de nuestra planta docente de la Universidad de Sucre. En este caso ella es la doctora Maribel Montes Rotela. Ella es fonoaudióloga, es docente de planta de la Universidad de Sucre, está adscrita al programa de fonoaudiología, es magíster en educación del programa SUE Caribe e igualmente es doctora en bioética de la Universidad El Bosque. Imaginemos esta situación que en algún momento como personal sanitario, como académico, hemos podido ver. Tenemos una comunidad indígena en cualquier parte de Colombia y a esa comunidad indígena está presentando una situación de salud, puede ser desde el orden epidemiológico. Necesitamos abordarla, sin embargo, nuestros modos tradicionales desde la medicina occidental, como una vacunación, como una atención médica, necesitan llegar y solucionar ese problema, pero nuestra comunidad tiene una visión cosmogónica muy precisa, a veces muy rígida, y el personal de salud se encuentra en unos dilemas éticos, o aplicamos lo que nos dicen los programas, o definitivamente no lo podemos hacer, pero hay que solucionar el problema sanitario. Algunas de estas otras situaciones prácticas vamos a analizarlas hoy desde la perspectiva de la bioética con la doctora Maribel Montes Rotela. Bienvenidos a Diálogo y Salud. Buenos días, doctora Maribel. Gracias por estar en nuestro podcast Diálogo y Salud. Por fin la tenemos acá. ¿Qué es la bioética y por qué hoy es tan importante entenderla ajustada a la salud? Bueno, la bioética es vista desde tres concepciones. La primera sería vista como un neologismo, fue una palabra nueva que nació en el discurso de una persona de la salud que combinó dos palabras, bio de vida y ética de lo que ya conocemos como fundamento teórico. Bien, pero eso se llevó a la vida porque de alguna forma las personas que usaron por primera vez este neologismo Sí. lo usaron como un medio preventivo para el cuidado principalmente de la vida y poner incertidumbres en el plano de las ciencias de la salud, de aquellas personas encargadas de la vida, para que tuviéramos pendiente la humanización, ¿ya? La humanización que es primaria en el concepto de salud. Bien, pero ese concepto ha trascendido porque se convirtió en una disciplina académica que es la que hoy, por así decirlo, permite que en todos los currículos de ciencias de la salud se maneje el concepto de bioética o de ética en salud y que deba verse como un fundamento obligatorio para todos los profesionales. Sin embargo, cuando ya nos entrometemos un poco a lo que tiene que ver esto, que es la salud pública,
estaríamos hablando que no solamente desde esa visión disciplinar sería importante, sino verlo como la tercera concepción. La bioética también es un concepto práctico, por así decirlo, es un discurso que hoy por hoy ha movido a la sociedad a raíz de todo lo que tú decías. Este conjunto de cosmovisiones, de necesidades a las que se ha abocado la sociedad por los cambios culturales, por los cambios sociales, por los cambios políticos, ha evocado que el mundo tome una mirada de cuidado respecto a la vida, a los derechos de las personas que están ahí alrededor y también hacia esas mismas circunstancias que vemos a futuro como esos desafíos que tiene la misma sociedad y los cambios del mundo que nos están abocando a la necesidad de buscar ese constructo que de alguna manera nos lleve a reflexionar bien y a la toma de decisiones adecuadas respecto al cuidado de la vida. Ejemplos. En nuestra sociedad, por ejemplo, en América Latina, hoy por hoy, a partir de este siglo, han habido cambios que han sido o sobre los cuales se ha centrado la bioética. Cuando empezó la bioética se centró en los cambios, sobre todo en el avance científico, que fue el que trajo esa medida preventiva y en lo que te decía, en la humanización misma de la medicina. Pero ya hoy por hoy se está viendo o se está traslapando a otras necesidades. Es por eso que hoy por hoy se habla de bioética en todos los contextos. Ya no hablamos solamente en salud, sino que se habla en la política, la biopolítica, se habla en el derecho como el bioderecho, se habla en ciencias de la educación, se habla en las ciencias ambientales y en las ingenierías. Es decir, la vida está alrededor de todo. Por tanto, ya tenemos que hablar desde un núcleo de practicidad o un conjunto de situaciones en las cuales el mundo ha ido cambiando y hemos visto la necesidad. Te decía que en América Latina el mundo de hoy ha visto o ha enfilado desafíos que son significativos en el plano también de la salud pública. Por así decirlo, sabemos que la pandemia que tuvimos recientemente nos llevó a pensar mucho o a repensar muchos aspectos que tienen que ver con la salud pública y sus políticas, así como también tenemos algunas incertidumbres que todavía nos preocupan. Dilemas irresolutos como la vida al comienzo, Claro. la vida al final, Sí. ¿sí? Así como también situaciones que todavía desconocemos, como el uso de la inteligencia artificial, Claro. la data también del paciente, que no sabemos hasta qué punto eso se va a salir Sí. o se va a traer conflictos que no imaginamos, ¿no? Y el sector sobre el cual se ha centrado hoy por hoy la bioética va muy de la mano con la salud pública porque está a la luz de la defensa de los derechos de las poblaciones minoritarias. Entonces, las poblaciones minoritarias, esas que ya conocemos, como esas que de alguna forma le tenemos adeudados derechos y situaciones que les hemos adeudado del pasado, hoy por hoy tienen la necesidad de consentirse a través de una voz que es la bioética, que es la que los cubre, por así decirlo, desde diferentes planos, para que ellos hoy puedan resarcir sus necesidades, sus derechos, que en el caso de la salud, hoy por hoy está muy claro según el plan. Sí. Tenemos entonces varias perspectivas, una perspectiva discursiva que se cimenta todo el tiempo con estas nuevas avances que construyen ese episteme, pero también tenemos una parte práctica que se basa también en algo que es transversal, que es la humanización, y al tiempo, pero también tenemos unos principios, unos ejes que son los que nos van a permitir navegar y avanzar en esta perspectiva bioética para todo prácticamente. ¿Cuáles son estos principios que rigen la bioética? Esa es una pregunta bien interesante, porque cuando me acerqué a la bioética desde la salud pública, tuve que cambiar esa visión que yo tenía desde el constructo que doy acá en la universidad. Claro. En la universidad yo me enfoco a la necesidad particular, que es la de la asistencia en salud. Por tanto, en los programas donde llevo la formación en pregrado, siempre me aboco a ese fundamento epistemológico que tiene el principialismo médico, en el cual no solamente me estoy refiriendo a medicina, sino a todo el conjunto de ciencias de la salud, en la cual nosotros manejamos o atendemos a personas con necesidades de salud, y que debemos tener unos principios para acercar. Cuando ya me acerco a la salud pública, entiendo esa otra rama que tiene que ver con el mismo derecho a la salud
y que es de principio totalmente cambiante, ¿no? Ajá. Porque obviamente, como lo dicen Otálvaro y Guerrero, un profesor que tenemos acá en Salud Pública, que me parece un excelente profesor en el campo y en el área, y que nos ha aportado mucho en el conocimiento a nosotros los que estamos alrededor de la salud pública. Él dice, y lo hace con una metáfora muy bonita al entender la salud. La salud es un racimo de derechos. Por tanto, si es un racimo de derechos, tiene que ver con derechos que son individuales, pero también derechos colectivos. Claro. Entonces, al tener esas dos aristas, por tanto, el campo de los principios tiene que ampliarse. Desde el punto de vista de los principios individuales, porque no pueden perderse. Sí. Esos principios individuales que tenemos, ya bien los conocemos los que trabajamos en salud. Tenemos los principios fundamentales como la beneficencia, que es hacer siempre el bien, Sí. la no maleficencia, nunca hacer daño al paciente, la justicia, dar equidad y buen trato a la salud, y en el plano de la autonomía, respetar la voz de cada paciente o respetar el derecho de los pacientes. Pero eso es el plano individual. El problema es que la ética tiene un constitutivo que es subjetivo. Tú no lo puedes desprender de lo subjetivo, porque la toma de decisiones siempre va a ser individual. Subjetivo. Bien, pero cuando ya hablamos de otro tipo de principios, que son los colectivos, ya nos metemos en otro rollo, por así decirlo, Que es salud pública. que es salud pública, claro, directamente. ¿Cuáles serían los que nos importan en salud pública? Primero, el principio de precaución, que es ese cuando tenemos incertidumbres hacia algo que pueda atentar sobre la vida, nosotros seamos precavidos, usemos medidas preventivas. Entonces ese principio de precaución es fundamental porque no solamente es para la sostenibilidad de la vida, sino para la propia vida. Y al mismo tiempo tenemos el derecho de la solidaridad y la cooperación, que ese me parece tan valioso en salud pública, porque ese es un principio que engloba y permite ver la arista, por así decirlo, colectiva que tiene la salud pública. La salud no la puedo percibir como algo individual siempre, sino que depende también de ese respeto que yo tenga también por el que está a mi lado, esa responsabilidad que yo tenga de agenciar mi propia salud, pero también para beneficios de otros. Ejemplo clarísimo, Claro. la pandemia. Sí. La pandemia no bastó con que nosotros tuviéramos esa obligación de autoagenciarnos en el sentido de que tuviéramos la autonomía individual, buscáramos el beneficio el efecto de no tener ningún daño en la salud buscando una vacuna, sino que al mismo tiempo sintiéramos que era una responsabilidad para nosotros también cuidarnos, porque habían personas a nuestro alrededor que estaban implicadas. ¿Quién? Los adultos mayores, los niños, las poblaciones vulnerables y todas esas personas que estaban a mi alrededor, que si yo no me vacunaba, podrían verse afectados por mi decisión. Entonces aquí hay un dilema ético. Claro, esa es la principal tensión que hay. Incluso una creencia, digamos, individual o personal, incluso matizada culturalmente hacia algo de salud, hacia una decisión de salud como la vacunación. En realidad, el interés colectivo prevalecía. Pero no deja de ser un dilema ético. Incluso hoy hay colectivos que tienen una parte que tiene cuestionado, como es sus patrones culturales, que critican de pronto la pandemia. Y no vamos a hablar de las teorías negacionistas o de las teorías de conspiración o los movimientos antivacunas, sino particularidades culturales de ciertos colectivos que manifiestan o que se sienten vulnerados por esa vacunación, pero en medio de todas las cosas hay un dilema ético. Desde luego, siempre hay ahí una tensión ética, pero lo fundamental desde la salud pública y a lo que llevamos a la reflexión siempre del maestrando en salud pública, es que entienda que no basta con la gobernanza misma, es decir, las políticas públicas no son suficientes. Tiene que haber también unas estrategias en donde haya la suficiente educación a la población para que entiendan el por qué la vacuna se debe dar, el por qué es una responsabilidad y por qué eso impacta en el colectivo. Si dejamos de vacunar a alguien
como lo dice el plan, o si el padre de familia no cumple el plan de vacunación de un niño, ¿qué consecuencias trae para los otros niños cuando ese niño de pronto se ve afectado en un problema de salud? Siendo que ya preventivamente, desde el plano mismo del plan de vacuna, se cumpla. Pero ¿cuál es la tensión mayor? Lo que tú decías, lo individual con lo colectivo. Porque la gobernanza no basta para que la política misma obligue a la población a hacerlo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, claro. Entonces no basta con que la autonomía de por sí vaya garantizada en esa política, en el sentido que tú no la puedes conseguir con un consentimiento, sino que tienes que convencer a esa población para que en realidad se mueva y se vaya a buscar de la vacuna el beneficio que queremos, que es el bien colectivo de la salud, ¿ya? Ese es el caso, diría yo que es como el dilema central, además de lo que veníamos hablando. El plan decenal hoy de salud pública no se engloba en unos dilemas también que tiene que ver con los derechos intersectoriales y diferenciales de las poblaciones. Adicional, son nuevos enfoques adicionales a esto que hay que tener en cuenta. Entonces, mira, entonces nos movemos ya en otras cosmovisiones en donde tenemos que llegar a todas las poblaciones para que a partir de el convencimiento que tenga la misma salud pública consiga revertir o conseguir los derechos, y no se les violente de ninguna manera los derechos a ese tipo de poblaciones que, como les decía, ya les veníamos adeudando muchas cosas en salud. Y no solamente en salud, sino también en lo social y en otros aspectos. Estamos en Diálogo y Salud, nuestro podcast de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre, y vamos a una pequeña pausa y volvemos después con nuestro podcast. Muchas gracias. Diálogo y Salud, el podcast de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Conversamos con expertos y abordamos temas de interés para que entendamos mejor la salud y vivamos con bienestar. Cada semana por Unisucre Estéreo 100.8 FM. Hola a todos, de nuevo estamos en nuestro podcast Diálogo y Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre, que se transmite por nuestra emisora Unisucre Estéreo 100.8 FM y se retransmite por nuestro canal de YouTube de la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre, así se llama, y así también nos pueden ver. Avanzamos en un tema que se nos está haciendo bastante interesante y es la bioética en salud, y con ello estamos con la doctora Maribel Montes Rotela. Ella es docente de esa asignatura en la Maestría en Salud Pública y es doctora en bioética. Hoy la salud es ejercida, como lo sabe usted y como lo sabemos muchos, cada vez más por grupos interdisciplinarios. Sí. Y no solamente la salud se trata de la atención en salud, sino todos estos componentes de los cuales usted ha mencionado: la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud. Y aunque no tengamos frescos, digamos, sabemos que, como usted lo dijo al principio, cada vez más los programas de formación en las universidades afianzan esta formación en bioética. En realidad, ¿cómo formamos, más que conocimientos en bioética, una actitud bioética? Un profundo cambio que en la práctica, dependiendo del pregrado que tengamos, del papel que juguemos en ese equipo interdisciplinario, podamos ejercerlo de manera práctica e interiorizada. Bueno, es bastante compleja la formación en bioética, en salud, cuando en realidad no se entiende el sentido que tiene. A ver, cuando yo le hago a los estudiantes la pregunta, moralmente, ¿quién es mejor? Aquel que tiene una fundamentación dogmática grande en credo, en conocimiento de la ética, o aquel que no tiene ese tipo de fundamentación. Los estudiantes generalmente piensan que se necesita mucho, es decir, que es muy importante saber de ética para ser ético, o
que es más ético, a veces tenemos ese sesgo pensando que es más ético aquel que tiene un dogma muy bien creado, un credo religioso marcado. Lo primero que hay que entender es que cuando hablamos de bioética tenemos que alejarnos de toda esa fundamentación, sobre todo en credo. ¿Por qué? Porque a veces los credos lo que hacen es que imponen ciertas condiciones que hacen o que fundamentan exclusiones, por así decirlo. Total. O nos fundamentan en reflexiones ya construidas que es muy difícil para el profesional de la salud eliminar. ¿Cómo podemos trabajar en bioética en cualquier profesional? Porque ya no hablemos solo en salud, hablemos de cualquier profesional. Basta con los valores, fortalecer los valores que el estudiante trae. De ahí que siempre le digo a los estudiantes, usted basta con lo que autobiográficamente haya construido de su hogar, que son esos valores, esa moral autobiográfica que nos dan en casa, mamá, papá, abuelo, quien haya estado, que nos dicen qué es lo bueno y lo malo y fortalecerlo, porque acá sí hay que tener un proceso formativo. Entonces, en clase lo que hacemos es que fortalecemos esos valores que tienen los estudiantes a través de la ética y en la bioética los llevamos a que esos valores los comiencen a apropiar en situaciones que tienen que ver con el contexto de él. Ya. Entonces, ya lo llevamos a situaciones como, por ejemplo, a lo largo de la vida que se puede presentar en una enfermedad, en una decisión de una asistencia, un soporte vital. ¿Qué haría usted? Cuando hay muerte cerebral, ¿qué decisión tomaría usted? En el caso de la eutanasia, ¿qué decisión puede tomar usted? En el caso del aborto, ¿qué decisión tenía usted? Sí. Y le hablo también de las situaciones particulares que tienen que ver con la propia conciencia. Sí, así es. ¿Qué es la propia conciencia? Aquello que ya tú has construido y que yo no puedo quitársela al estudiante en clase. Simplemente le dice, ese es el resguardo que te da a ti precisamente la toma de buenas decisiones en tu vida moral. Entonces, si un profesional de la salud que es médico y se enfrenta en algún caso a un aborto, la decisión que él puede tomar puede que sea contradictoria con su propio ethos, es decir, con su propia moral, porque él dentro de su conciencia, él valora la vida desde el mismo momento de la concepción. Ese profesional está cubierto por derechos, como la objeción de conciencia. Y la objeción de conciencia le permite a ese profesional en determinado momento decir, qué pena, la entiendo, porque tiene que entender a su paciente o la persona que lo necesita, pero yo no lo puedo hacer porque va en conflicto con mi moral, con mi propia conciencia. Por tanto, accederemos a otro profesional que de pronto pueda hacerlo en clase. Usted es que ha dado con uno de los temas en donde la conversación bioética es, digamos, prolífica, que es el tema del aborto. Desde la salud pública, y con esto pues queremos ser muy respetuosos, es diferente como lo ve la salud pública, como lo ve la religión. Total. Y como lo ve incluso cada religión. Total. O como lo ve cualquier otra persona con unas particularidades, unos códigos morales muy particulares. Desde la salud pública, pues el aborto es una interrupción del embarazo. Desde la parte religiosa puede verse como un asesinato, como un homicidio, lo que nos impide, y con eso, insisto, no quiero ser irrespetuosa, abordar, así como dice usted, ampliar el espectro que nos permita tomar decisiones. Así es. Entonces, es esto del aborto, donde hablamos ya de un tema particular, como usted lo mencionó, que es la objeción de conciencia por parte del profesional, que también eso obedece, que ellos también tienen un derecho. Claro. En todo caso, decisiones de la Corte en estas 3 excepciones y otra serie de situaciones que han definido y decidido ese marco legal, pero también ese marco ético e incluso ese marco moral. ¿Cómo lo estamos abordando desde la bioética? Bueno, desde la bioética tiene que abordarse desde la primicia también normativa. Nosotros nos arreglamos, por así decirlo, a ver, la bioética como es algo tan subjetivo, tan propio de cada quien, y depende de situaciones o decisiones éticas que tomamos a nivel de nuestra moral. Por así decirlo,
a veces los estudiantes se ríen, pero yo les digo, para que entiendan bien el concepto de la ética, Sí. visionense en esa imagen que nos muestra Google, cuando le Sí. damos a Google imagen, Claro. que muestre que es ética, y ponen a la persona y de un lado el angelito y de un lado el diablo. Ajá. Eso no muestra más que la toma de decisiones, ya sea buenas o malas, Sí. que damos en la vida de acuerdo a nuestros propios valores, ¿verdad? Sí. Pero es una manera subjetiva. ¿Por qué? Porque yo no garantiza Sí. que ese constructo de valores sea suficiente para que yo en toda mi vida tome buenas decisiones. Sí. Habrá momentos en que me veré como en la pendiente resbaladiza de decidir, ¿será esto o no será? Entre esos, cuando nos sometemos a esas decisiones que no sabemos qué curso tomar, porque hay encrucijadas de decisiones, hablamos de dilemas éticos. El aborto es un dilema ético, es una situación que tiene diferentes alternativas de determinación o de decisión, y ninguna de las dos está exentas de, por así decirlo, tensiones éticas. Si es una madre que está embarazada y la chica, por ejemplo, es estudiante, en ese momento si ella decide tener ese bebé, podría interrumpírsele también su proyecto de vida, su formación, el ser un profesional, el tener de pronto el cumplir con algo que se ha propuesto y muchas cosas más. Y de pronto, en el peor de los casos, hasta desertar de la universidad. Claro. Si lo hace, también entrará en un conflicto. Por eso te digo, hay una encrucijada en donde ambas decisiones tienen tensiones. Te he mencionado un caso muy específico porque tenemos a un estudiante, bueno, este es nuestro entorno universitario, lo podemos ver, de hecho creo que lo hemos visto, pero aún así esas tensiones podríamos compararlas digamos en intensidad, si esa es la palabra, con otros casos un poco más dramáticos donde tenemos una niña de menos de 14 años que resulta embarazada por un abuso, que después intenta practicarse un aborto en un entorno donde nunca se le dio una información, donde incluso no sabe que abortar es abortar, porque a veces entendemos que hay chicas que llegan a abortar sin saber que de eso se trata un aborto, y pues presumimos. Y nos vamos a la otra parte, digamos, de ese espectro de situaciones en donde tenemos a una persona que aborta como un método anticonceptivo más. Incluso no se puede mirar cada situación con el mismo lente. Nada, todas tienen una particularidad. Y a lo que iba yo con el tema de incluirte esta parte, este ejemplo que te ponía del aborto en una estudiante, que puede ser, como dices tú, una niña también, es entender que la bioética lo que hace ante los dilemas es soportarse dentro de las teorías éticas que de alguna manera, cuando ya esas teorías no son suficientes para que se logren constructos sociales para definir una ruta para la solución de ese dilema, llegamos a la parte normativa. La parte normativa es la que ya trae la sentencia, la ley, la norma, que de alguna manera resuelva dentro de determinados territorios y teniendo en cuenta la moral de esos territorios. Exacto, porque usted sabe que hay diferentes éticas, diferentes morales. Entonces, la moral de ese territorio es la que va a permitir el curso de acción. En el caso de Colombia, yo diría que nosotros tenemos somos un territorio progresista en el plano bioético, porque se atrevió de alguna forma a dar una sentencia en donde a partir de ciertas particularidades ya consensuadas se logró que solucionáramos el problema del aborto. ¿Por qué se toman estas decisiones? Que de pronto traen detractores, porque los detractores estarían entonces esos pro vida, por ejemplo, en la parte dogmática, que no los cuestiono para nada, porque de alguna manera también sopeso muchas cosas dentro de mi credo y entiendo muchas cosas dentro de mi credo, pero no pueden llevarse siempre a todas las cabezas, porque tenemos un mundo de estudiantes, un mundo de personas, un mundo de particularidades como la que tú ponías, chicas que son abusadas, niñas menores de edad que tú ya las ves
yendo con un embarazo temprano y son niñas cuidando niñas. Entonces, ese montón de particularidades nos hacen que de alguna manera el curso de acción normativa sea el que nos dirija para tener una solución a un problema que ya puede llevarse a la salud pública. ¿Cuál sería el problema de la salud pública en el caso del aborto? Sí. Que ya haciéndolo clandestinamente, Sí, como dices tú, ya entonces nos traía muertes de chicas y otro dilema por no prestarle ético. en su momento, por ser demasiado dogmáticos, no le permitimos el acceso a un sistema de salud de calidad y De creamos acuerdo. una circunstancia negativa que implica otro problema más. Exactamente. Entonces, ahí es donde básicamente se acuñan esas normativas que han salido. Y lo que te decía, el territorio de Colombia es muy, muy progresista en el sentido que ya tenemos avances en materia de eutanasia. Claro. Hemos visto que la eutanasia ha avanzado tanto que ya tú la puedes incluso pedirla anticipadamente, que me parece, súper amplio ese concepto porque nos está llevando a ver en ese paciente con una mirada misericordiosa hacia su sufrimiento que de pronto todavía no ha llegado al efecto de su enfermedad y estar en un estado terminal, pero sí que él pueda visionarse más adelante con ese efecto en su vida y no tener esa baja en su calidad de vida. Entonces quizás creería yo que la bioética, por eso es que se acuña a estas normativas y creería yo que son la solución. Así las veamos, desde algunas esferas las han satanizado, son conceptos que tenemos que entender por las particularidades que manejamos en materia de salud. Y para terminar este contexto de estas dos situaciones particulares que acabamos de abordar, pues la Corte cuando toma esa decisión bioética, pues duró más de 10 años consultando credos religiosos, especialistas, es decir, no toma una decisión basada en los criterios personales de los magistrados. Duró muchísimos años. Muchos años y aparte de eso se soporta en personas que conocen ya de la bioética. Y de todas las esferas, incluso de las esferas religiosas. Y la parte legal también. Que fueron consultadas. Claro, entonces, claro que sí. Igual para estos casos de la eutanasia, no quiere decir que toda solicitud de eutanasia se apruebe per se. No, para nada. Una norma, Es más, hay situaciones también que eso tiene que pasar por, como dices tú, por un sedazo en donde se hace un control, se verifica, porque podríamos caer en, digámoslo así, en situaciones extremas en donde si no las hiciéramos, llegáramos a situaciones extremas como casos como Kevorkian, que fue un médico en Estados Unidos que de alguna forma, a partir de una situación particular, él recreó una forma de que el paciente de alguna manera terminal tuviera una posibilidad a través de una máquina que él construyó llegar a autolesionarse o hasta quitarse la vida. Es decir, hizo una máquina de suicidio asistido que de alguna manera era, eso me pareció a mí muy escandaloso porque llegó hasta 200 y pico personas que murieron. Y sí se hizo en un contexto en donde la eutanasia era inimaginable, es decir, era impensable porque somos sociedades muy cerradas y tan estrictas que no tienen en cuenta también esa visión, esa voz que tiene el paciente, esa expectativa que tiene la familia y el núcleo alrededor que de alguna manera sufre con el paciente enfermo y se preocupa por él. Entonces, este señor fue extremo porque estamos hablando de una persona que tomó de su cuenta, creó una máquina y en esa máquina conectaba a esos pacientes, antes les tomaba, como tú estás haciendo ahora, un video, un consentimiento. Violando a la luz de hoy, a la luz de lo que hoy está definido, todas las entonces tomaba el consentimiento, verificaba que la historia clínica refrendara realmente que había una situación extrema de salud que ya no tenía solución y que además de eso, con su soporte, esa persona daba su consentimiento y la familia lo acompañaba para dar su consentimiento. Entonces, eso es un acto muy misericordioso cuando el médico tiene en cuenta y toma esa decisión, y me pareció en el efecto en que él lo hizo, empezó como un efecto muy lindo, muy humanizado de ver
la calidad de vida de sus pacientes, cómo se deterioraba y al mismo tiempo el sufrimiento que tenían en el término de ella. Pero vuelvo y te digo, se sale de las esferas, ¿por qué? Porque no había nada legal que lo soportara. Ningún procedimiento tampoco, no, una normativa. No había normativa en el lugar en donde él lo hizo y eso permitió que clandestinamente se hiciera esto. Entonces él tenía su máquina, la conectaba a una ambulancia en la cual se dirigía y actuaba con sus paramédicos y sus médicos y todo, y iba de casa en casa haciendo, porque eso se fue regando como una bola de nieve en la medida en que muchos lograron tener solución a sus condiciones ya irresolutas. Un ELA, un cáncer. Cáncer de hueso que es tan doloroso. Pero que una persona cuando ve a un familiar en las primeras etapas de su cáncer de horrible. Es diferente a cuando ya la está viendo muy avanzado, donde los gritos son, donde los dolores no se puede. Eso es entonces, eso trajo una situación que se complejizó. ¿Por qué? Porque ahí también vino un nivel de confianza en el mismo médico y se le coló a un enfermo mental. Y ese enfermo mental enmascaró en una situación que recreó como si tuviera una enfermedad terminal. Lo que consiguió fue hacerse daño, quitarse la vida nomás. Entonces, a raíz de eso vino ya un litigio legal en donde ese médico fue acusado, obviamente, por la familia, por todos los que estaban alrededor, y trajo unas consecuencias. Pero ¿qué fue lo definitivo? Lo bueno de esto, lo bueno fue que en ese estado en donde sucedió ese caso que te estoy recreando, se instauró una condición y una norma para favorecer la eutanasia en determinadas condiciones, en el cumplimiento de determinadas cosas. O sea, que se dio el diálogo bioético para de alguna manera resolver ese dilema que no se estaba dando y que trajo las situaciones de esas de desesperación que de pronto iban a seguir. Iban a seguir, exactamente. No vamos ya a casos tan extremos porque si no, pues nos encantaría. Porque bueno, son los casos que no, y tiene muchos, la bioética tiene muchos. Las visiones dogmáticas están presentes en los análisis sobre el aborto, sobre la eutanasia, y son de todos los días, pues no podremos estar nunca exentos de participar en ese diálogo. Pero digamos en otras circunstancias y qué es lo que vemos también con nuestro sistema de salud, con nuestros estudiantes que también hacen parte de los sistemas de salud y que de pronto son un poco como más sutiles, pero que sí representan unas particularidades que es bueno, digamos, analizarlas desde el punto de vista bioético y que sé que usted las analiza mucho en su casuística, en su trabajo con los estudiantes. Por ejemplo, tenemos programas que debemos llevar desde la institucionalidad y necesitamos lograr pues unas coberturas y también lograr que ese programa de salud llegue a todos. Presumimos que estamos haciendo conversaciones, diálogos con la ciudadanía para poder educarlas antes y permitir ese consenso cultural, intercultural. Pero a veces eso no se logra, a veces, y esto es una situación de la vida real que incluso ponemos muchos ejemplos acá. De pronto en un PIC tenemos que cumplir un programa de atención a algo, un grupo etario, y vamos y llenamos y nos apropiamos y llamamos y no educamos y tenemos que cumplir, tenemos que llenar, tenemos que... y la gente cuando volvemos se siente utilizada. Siente que solamente la llevaron para firmar actas. Esas son situaciones más sutiles, pero ¿usted las ve? ¿Qué piensa sobre eso? Bueno, a ver, nosotros con los estudiantes en el sentido tengo estudiantes de pregrado y tengo estudiantes de posgrado en materia de salud pública, les hago la diferenciación de los contextos. En materia de pregrado siempre los contextualizo hacia la atención del usuario y cómo deben materializar obviamente los fundamentos bioéticos que se recrean en la atención, que esa diariamente la manejan, diariamente, porque la bioética se hace uso, o sea, se pone en práctica en la praxis de salud. Entonces, cuando tú tienes el paciente, desde que lo recibes, tienes que ser o aplicar la bioética. Cómo lo miras, cómo lo atiendes, si eres humanizado, si no. Ya cuando entramos a la salud pública, la cosa se complejiza un poco porque no basta con ese fundamento. Entonces hay que enseñarles que desde el fundamento
ese principialista de los principios que están enmarcados desde la comunidad europea y la comunidad anglosajona para definir los principios éticos, solamente el que más permea la salud pública es la justicia, pero la justicia en el plano social, porque es la que media la parte de la equidad y la distribución de los recursos de salud de manera equitativa. Tenemos un sistema de salud que nos ayuda, nos está ayudando, pero exacto, pero ya en lo que tiene que ver con las otras esferas de la salud, las que tienen que ver con lo que hablábamos ahora, de promoción, prevención, atención primaria en salud, ya para eso lo que hacemos uso es de situaciones prácticas en las que les damos a entender que lo más importante es llegar a las personas, saber llegar a ellas y poder hacer en ellos una mirada introspectiva para entender que dentro de la salud no se puede agenciar de una forma individual, sino que tenemos que mirarla siempre viendo hacia el otro, el respeto al otro, la mirada hacia el otro, el reconocimiento del otro, porque no podemos quedarnos solamente con ese sentido individual de entender la salud y yo veré, yo peleo por lo mío y más nada y mientras me den, porque esa es una visión que también tenemos a veces equivocada, de creer que el sistema de salud es nomás porque yo pago, yo lo tengo que sacar. No es solamente ver, es también que esos recursos tienen que ser lo mejor administrados para que cobijen a aquel que no puede pagar y para que pueda dar suficientes, por así decir, beneficios para el colectivo. Entonces, también es ética en salud. Es ética Vamos en salud. a una última fragmento de descanso y nos vemos en unos minutos en Diálogo y Salud. Diálogo y Salud, el podcast de la Facultad Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Conversamos con expertos y abordamos temas de interés para que entendamos mejor la salud y vivamos con bienestar. Cada semana por Unisucre Estéreo 100.8 FM. Y volvemos a Diálogo y Salud, nuestro podcast de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre, hoy con un tema del cual creo que merecería una segunda y hasta una tercera. Esperemos que la profe no. Que es bioética y ética en salud, y vamos para nuestro último segmento. Bueno, nuestros estudiantes de Maestría en Salud Pública que ven bioética en el primer semestre, ¿cuáles son esas competencias que generamos, que incentivamos en ellos? ¿Y cuáles son esos resultados de aprendizaje con los que ellos salen de su curso? ¿Y cómo reaccionan ellos a todas estas enseñanzas y a todos estos ejemplos que los incentiva mucho? Básicamente el resultado de aprendizaje que buscamos con ellos es que ellos evalúen todas las tensiones éticas que hay alrededor del derecho a la salud, obviamente por el constitutivo que te decía dentro del plan decenal y esa visión primaria de ver un derecho de salud que sea obligatorio, ¿verdad? Que sea ya para todo el mundo. Vamos a hacer una pausa. Es que me salió aquí una señal y no sé si grabó la pregunta. Entonces bueno. Listo, perfecto, no hay problema. Entonces empieza otra vez. Nos avisa. Ya. Cuando quieran, sí. Yo voy. Regresamos a nuestro podcast Diálogo y Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Vamos ya al último segmento de nuestro programa. Hoy hablamos sobre bioética, sobre ética en salud, con la doctora Maribel Monterrotela, doctora en bioética. Profe, nuestros estudiantes de Maestría en Salud Pública que cursan bioética en el primer semestre, ¿cuáles son esas competencias que incentivamos en ellos a través de su módulo y esos resultados de aprendizaje con lo que ellos salen de él? ¿Y cómo reaccionan ellos a todo esto que ustedes les plantean en clase? Bueno, básicamente nosotros lo que buscamos con el estudiante es que alcance como resultado que él pueda evaluar las tensiones que hay alrededor de ese derecho a la salud, pero también de la calidad de vida y el bienestar de toda la población. ¿Cómo lo hacemos? A través de ejercicios reflexivos que de alguna manera nos pongan en contexto algunas tensiones que emergen a partir de ahí y que lo lleven al final a tomar las mejores decisiones para el logro de pronto de tener una vida, un
un derecho a la salud en donde cobijemos todo tipo de inequidad, que tengamos en cuenta todas las poblaciones, todas las diferencias y las variaciones que hay. Bien, en ese sentido, nosotros los estudiantes, ¿qué hacemos en bioética? Primero les damos una fundamentación de la parte ontológica que conforma a la bioética y los llevamos a entender que desde la salud se involucran, vuelvo y te digo, principios que tienen que ver o que emergen desde el plano individual, pero los más importantes son los colectivos. ¿Para qué? Ellos cuando se enfrenten o tengan que tomar decisiones, sepan tomar o sepan definir soluciones a los problemas de salud de manera contextualizada, que entiendan que esas situaciones pueden emerger cambios cuando se trata de una población de Sucre diferente a una población de otras esferas, porque las necesidades cambian y al mismo tiempo emergen tensiones éticas diferentes. Al mismo tiempo que ellos tengan en cuenta cada una de las particularidades que se dan en la vulneración de ese mismo derecho. Ese derecho de salud sabemos nosotros que será diferente para una población determinada. Cuando hablamos, por ejemplo, un grupo etario, no será lo mismo para la población adulto mayor que para los niños. No será diferente las políticas que emergerán y las decisiones que ellos deban tomar en personas adultas o de pronto a las maternas o de pronto a las personas con discapacidad o la persona de frontera o al campesino, etcétera, etcétera. Entonces, esas poblaciones diferenciales tienen de alguna forma necesidades, que es allá donde los llevamos a que entiendan que en cada una de ese tipo de sectores o de poblaciones diferenciales emergen tensiones éticas diferentes. Entonces en la clase lo que hacemos es que les recreamos a partir de ese grupo diferencial cuáles son las tensiones y a entender que lo que más daño hacen son los mismos estereotipos que se construyen en esa misma sociedad, que es lo que hace que se vulneren no solamente el derecho a la salud, sino todos los derechos que pueda tener ese tipo de población. Esos estereotipos lo que crean son estigmas. Por ejemplo, el estigma es la forma como representamos socialmente a determinada persona en la sociedad y que nos hace de alguna forma señalarlos antes de conocer. Gracias a la profe Maribel Montes por esta invitación y nos vemos en un nuevo episodio de Diálogo y Salud. Diálogo y Salud, el podcast de la Facultad Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Conversamos con expertos y abordamos temas de interés para que entendamos mejor la salud y vivamos con bienestar. Cada semana por Unisucre Estéreo 100.8 FM.